Aire. Beer Life, el templo cervecero. Más de 40 canillas, la mejor comida y la mejor atención. Humberto Primo 670 San Telmo. Abierto de martes a sábados. ¿Tu vida es una birra? Vení a Beer Life. Vení a Beer Life. Vení a Beer Life. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Radio Monk. El aire se crea. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Riveros del Centro de Luz Angelical 77. Espero que estén muy bien en esta bendecida tarde. Hoy un día súper especial acá con Vale. Tenemos una hermosa compañía, además de estar cumpliendo un mes al aire, Val. ¿Cómo estás, Val? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Gaby? Bendecida tarde para todos. Es verdad, ya estamos en nuestro primer mes de streaming de luz. Pasó rapidísimo, Muy. A la velocidad de la luz, como actúan Los Ángeles, podríamos decirlo. Y creo que con broche de oro hoy, ¿no? Hoy tenemos algo espectacular. La verdad que un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. ¿Quién nos va a acompañar? ¿Quién nos va a estar guiando? Nada más ni nada menos que tu gran maestra, Ariadna Tapia. Así es, una gran maestra que, bueno, hoy tenemos el placer de que todos los que no la conocen, la conozcan, de que nos brinde su conocimiento de manera amorosa, desinteresada, como es Ari. Así que, bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene muchas aristas, como dijimos. Vamos a hablar del duelo, no solo de los duelos físicos, sino de los duelos de parejas, de los duelos de trabajo. Bueno, Ari es la experta en este tema y ella va a ser la que nos va a guiar, cómo lo trabajamos con Los Ángeles, cuál es su visión. Y bueno, vayan haciendo preguntitas a medida que esté Ari al aire, así podemos ir también haciéndoles alguna devolución. Ella vino varias veces a la Argentina, esperemos que venga muy pronto de vuelta para poder abrazarla, agradecerle por compartir tantos años y tanta experiencia, tanto amor, tanta luz que siempre implanta Ari donde llega, donde ella está, siempre hablan Los Ángeles. Así que bueno, para todos los que tengan el gusto de compartir con nosotros la presencia de hoy, con ustedes, Ariadna Tapia desde México. ¡Hola, Ari! Buenas tardes, muy buenas tardes desde México para Argentina. Un abrazo muy grande con todo mi cariño. Vale, Gaby, ¿cómo están preciosas? Bien, muy bien, súper felices, Ari. La verdad que sí, emocionadas. Ya saben que yo amo Argentina y estoy muy feliz. No pude estar ahí en marzo, pero primero Dios voy a estar en junio, así que pronto nos daremos ese abrazo. Ay, sí, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Gracias por tu humildad, gracias porque estás todo el tiempo corriendo de tanto trabajo que tenés y te hiciste este lugar para nosotras. Muchísimas gracias, Ari. Gracias, Gaby. Pues ya lo habíamos platicado desde hace bastante tiempo, ya llegó el día y me da mucho gusto que ya están cumpliendo su primer mes en el streaming de luz. Muy contenta por esta invitación y pues encantada de platicar con ustedes, Vale, Gaby, preciosas. Tenemos que contarte y pedirte algo. No sabemos si vas a aceptar, no te queremos poner en compromiso, pero Val, decíselo vos. Es algo lindo, Ari, pero bueno, para nosotras sería un honor que seas la madrina de streaming de luz. Con todo el gusto del mundo, me encantaría. Muchas gracias por ese honor. Gracias, Ari, gracias. Te declaramos oficialmente nuestra madrina. Y totalmente aceptado y muy agradecida. Gracias, mi amor. Bueno, hoy, a pedido del público, nos han pedido que por favor tocáramos el tema el duelo. Y qué mejor que tocar este tema con vos, que sos una experta, te he escuchado muchísimo hablar y bueno, poder pasar para contarle a la gente cómo transitar los distintos tipos de duelo, ¿no? No solamente la partida de una persona, sino rompimientos de una amistad, de una relación, familiares. ¿Cómo lo ves, Ari, vos? Y cómo sería la mejor forma de tratarlos con Los Ángeles, ¿no? Bueno, primero que nada, dentro de las experiencias más duras y difíciles que hay en la vida es precisamente la pérdida de un ser querido. Evidentemente, nosotros establecemos relaciones pensando que van a durar para toda la vida. Si, por ejemplo, son relaciones afectivas
Con familiares, bueno, pues pensamos que ellos van a estar con nosotros todo el tiempo, que no va a haber una despedida y obviamente pues ni siquiera nos planteamos esa posibilidad, ¿no? Vivimos un poquito en negación, como de que ese momento no va a llegar. Lo mismo cuando estamos en una relación de pareja, en una amistad, tampoco nos lo planteamos mucho y de manera que cuando llega esta separación, ya sea por muerte o porque se termina un ciclo o porque simplemente los caminos toman pues direcciones diferentes, hay un sufrimiento muy grande dado pues el apego que desarrollamos a estas relaciones. Por supuesto que si hablamos del apego hacia los seres queridos, familiares, madre, padre, hermanos, familia, pues la cosa se complica muchísimo más, porque al menos cuando te despides de alguien que ya no pertenece a tu vida porque tomaron rumos diferentes, te queda por ahí el consuelo de que anda por ahí, que está vivo, que probablemente está haciendo otras cosas, pero todavía puedes de alguna manera como tener la tranquilidad de que está ahí con él. Sin embargo, cuando los duelos ya son por muerte, por transición, pues ya sabes que no hay una B de vuelta y cuando se van, cuando transitan al mundo espiritual, ya es otra forma en la que los vamos a ver y es ahí donde también los divinos arcángeles nos auxilian. ¿Y cuál sería la forma de pedirle ayuda, ¿no? Para las personas que por ahí están tan metidas y sumergidas en este dolor? ¿Cuál sería la forma de acercarse y de poder sentir, ¿no? Que nos están apoyando, que nos están guiando en un momento así, Ari? Bueno, primero que nada, Gaby, entender las etapas del duelo nos va a servir muchísimo. Duelo es duelo y dolor es dolor, evidentemente. No hay algo que sea como una pastilla de que te la dan y se te pasa, sino que hay situaciones que requerimos experimentar y experimentar y vivenciar y sobre todo manejar y superar. En el caso de las etapas del duelo, por ejemplo, hablaba hace poco precisamente en una clase que Vale está tomando sobre las etapas del duelo que establece Elizabeth Kubler-Ross, que es precisamente las 5 etapas del duelo, que después se suman otras 2 a través de la psicología moderna. Las 5 originales serían la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Ahora las explico un poco cada una. ¿Y qué agrega la psicología moderna? Agrega la etapa del shock y después la etapa de la aceptación, de manera que ahora serían 7 etapas, no 5 etapas del duelo. El saber qué etapa estás pasando, por ejemplo, cuando te sientes muy enojada, cuando te sientes enojado, cuando sientes que no lo puedes creer, cuando te sientes molesto, molesta, te sientes depresivo, no enojarte contigo, porque a veces nos enojamos con nosotros mismos por estar atravesando estas etapas y decimos, es que yo tengo que entender que ya está en una mejor vida o que esto ya se tenía que terminar y nos enojamos por simplemente sentir y hay que dejarnos sentir porque todo duelo que no se trata, que no se maneja, pues desde luego que se complica. Entonces, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Acá en México, por ejemplo, ustedes saben que el tránsito es algo serio, ¿no? Hay muchísimos autos. Entonces, yo les pongo un ejemplo un tanto, pues, sencillo. Vamos manejando y de repente se empiezan a detener y detener y detener otros autos y de repente, pues, no sabemos qué pasa, tenemos una junta, nos empezamos a poner nerviosos, pero ¿qué sucede si viene un agente de tránsito y nos dice, tranquilos, en 15 minutos vamos a volver a tomar el ritmo? Entonces significa que me voy a tranquilizar. ¿Qué significa esto con lo que acabo de decir? Que cuando tú sabes que estás en la etapa de la negación, en la etapa de la ira, en la etapa de la negociación, de la depresión, y lo sabes, también sabes que eso va a pasar en algún momento, pero que sí va a pasar y que no estás ante una situación que no sabes ni siquiera cómo manejar, si va a pasar o no va a pasar o hasta dónde va a llegar. Claro, y la etapa de la negación generalmente es el shock cuando recibimos esa noticia, cuando es algo que no estamos sobre el control de lo que está sucediendo, ¿verdad? Justo esa es la palabra. Siento que esa es la palabra, el control, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones es, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo lo acabo de ver ayer? ¿Cómo si yo recibí un mensaje de texto? Es muy duro, es muy difícil quienes hemos atravesado estas situaciones, ya sea con amistades o con personas que trascienden,
porque efectivamente los damos por hecho, que siempre van a estar ahí a la vuelta de un WhatsApp, mandándonos una frase, un buenos días, mandándonos una pregunta, y de pronto eso de cortar la comunicación de una es como muy desesperante decir, no es posible que esto se haya terminado, después viene la revisión de la relación, qué tanto me entregué a la relación, qué tan sincera fui, qué tanto estuve en contacto, qué tanto realmente escuché a esa persona. Es muy complicado porque a veces hay relaciones de las que es mejor estar lejos, pero también eso causa culpa y remordimiento a la hora que hay una transición. Entonces, lo primero para manejar estos duelos es entender que justo lo que está sucediendo en nuestras emociones no está bajo nuestro control. No tenemos una manera exacta de llevar un duelo, cada persona lo lleva de una forma diferente. Las etapas duran algunas temporadas más en algunas personas que en otras. Algunas etapas como la ira se va, regresa, la depresión se va, regresa. Y aquí lo más importante es entender que también, desde luego, lo que es una ayuda especializada, como una terapia, funcionaría muchísimo. Y desde luego la presencia de los ángeles y arcángeles, porque es ahí donde yo digo que donde ya no nos alcanza nuestros propios recursos, nos rindamos ante la presencia de Dios, ante la presencia de los ángeles y arcángeles, y les digamos, hasta aquí llego yo, a partir de aquí yo ya no puedo, yo ya no sé cómo manejar esto, ayúdame, ponme al alcance todas las herramientas que yo pueda utilizar para salir de esto, porque realmente sí son golpes bastante fuertes. Vos sabés, Ari, que esto que vos estás diciendo es algo de lo que me pasó a mí, ¿no? No hay que hacer autorreferencia, pero mi mamá fallece un día martes y un día jueves yo entré a la iglesia y caí de rodillas llorando y entregando ese dolor porque sentí que si no lo hacía en ese momento no lo iba a poder hacer más. Si bien el dolor no es que se te va, pero claramente fue como que mermó. Entregué ese dolor y esa compañía y empecé a sentir esto, empecé a entender, ¿no? De que trascienden, pero que siempre están, que están en un lugar mejor, que podía hablar, que podía entender que seguía estando mi mamá conmigo desde otro lugar. Claramente uno extraña lo que es la presencia, su cuerpo, la voz, demás, pero vos sabés que empecé a sentir paz. Es muy importante esto que decís porque es real, yo lo viví. Totalmente. Y es que cuando sucede, Gaby, que tú te entregas ante la presencia de Dios, ante algo que tú no puedes manejar, Dios se hace cargo a través de todas sus múltiples herramientas. Y como bien dices, yo también ya trascendió mi madre hace muchos años y alguien me preguntaba en algún momento, ¿esto se supera? Yo me atrevo a decirte a lo largo de tantos años que esto no se supera nunca, pero aprendes a vivir con ello. Hay otra cosa que a mí me ayudó muchísimo y esto se los comparto a todas las personas que están pasando un duelo difícil por transición, por muerte. Para mí, el hecho de tomar a mi madre como una figura aspiracional, es decir, ¿qué le hubiera gustado a mi madre que yo hiciera con mi vida? ¿Qué le hubiera gustado a mi madre que yo hiciera con todos los recursos que ella me entregó a través de su esfuerzo y de su trabajo? ¿No? Porque evidentemente cuando estás pasando por un proceso de duelo, tienes dos caminos, o te tiras a o te tiras a llorar en un sillón, o dejas tu vida un poco de lado, o tomas a esta figura como algo aspiracional y dices, por ti me voy a levantar, por ti lo voy a hacer. Y ciertamente también dentro de las etapas del duelo está incluida esta parte de no quererse levantar de la cama, de no querer saber nada de nada, pero realmente cuando tú tienes una figura aspiracional y tú dices, mi madre hizo esto por mí, mi hermano, mi padre, cualquier persona que haya trascendido y que le hubiera gustado a él, porque hay algo que yo siempre pienso y eso lo manejo mucho en dinámicas, en cursos. Por ejemplo, cuando nuestro ser querido va y rinde tributo ante Dios, pues terminó su contrato, ¿no? Entonces tenía que llegar así de una u otra manera. Pero cuando nosotros llegamos y decimos, pues ¿qué querías que yo hiciera si me lo quitaste? Entonces Dios dirá, pues vino esta persona y respondió por él, pero tú no estás respondiendo por ti, tú viviste a medias. Y yo creo que lo más grande que podemos hacer por las personas que hemos amado en la vida, más allá de tirarte un sillón y llorar, es realmente inyectarte esa energía de vida, hacer todo lo que tú quisieras hacer, inspirarte en esa persona, que le hubiera gustado, verla sonriendo, verla satisfecha, no verla preocupada y angustiada.
Sí, eso es real, eso es real. Yo creo que es la mejor forma de honrarlos a Tal ellos. cual. Y qué importante esto que decía Sari, porque siempre pensamos en, bueno, enviémosle luz, prendámosle una velita y no pedimos ayuda para nosotros, porque ellos están haciendo su proceso, trascendiendo, elevando su frecuencia, siguiendo con su evolución espiritual y nosotros nos quedamos acá anclados en ese dolor y a veces no sabemos qué hacer más que llorar, más que querer contactar a alguien para poder tener una conexión. Entonces, qué importante saber que también nos tenemos que ocupar de nuestro bienestar, esto que decís vos, que ellos quieren que estemos bien, y de la mano de Dios y de los ángeles pedir ayuda también. No solo la elevación de su alma, sino también el alivio de nuestro dolor, ¿no? Totalmente. Hay dos divinos arcángeles que te pueden ayudar en este proceso, que es el arcángel Azrael y el arcángel Remiel. Cuando ellos ya están pues trascendiendo o ya trascendieron, ellos van a continuar con este camino, con esta evolución. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y también la vida de cada persona que se queda de alguna u otra manera, también hay una parte, Vale, que yo sí honestamente, muy, muy sinceramente, cuando yo viví mi proceso, investigué, vivencié, que es que una parte de uno también se muere, eso Sí. también hay que aceptarlo. Una parte de ti se muere, una parte de cómo actúas, de cómo vives, de con quién hablas, cómo te manifiestas en la vida. Entonces, eso también es un duelo, la parte de uno que se muere, de decir, ok, ¿y ahora cómo voy a continuar? Si yo tenía esta relación, por ejemplo, con mi madre, con mi hermano, con mi abuelo, con mi marido, con quien haya sido la persona que haya trascendido, y este es un duelo que es aparte, ¿no? Además de la pérdida del ser querido, además de quedarte, es decir, ¿cómo voy a lidiar con esta vida? Hay otro arcángel que es Nataniel, que ya en algún momento hablaremos de él. El divino arcángel Nataniel nos ayuda cuando hay estas muertes simbólicas en la vida, ¿no? El decir, voy a renacer a una nueva vida, a un nuevo estilo de vida, si bien sigo respirando y si bien agradezco mi vida, por mi vida también requiero y necesito adaptarme a esta parte de mí que también murió con esta persona. Ari, y por ejemplo hay una pregunta que quiero hacerte, ¿no? Por ejemplo, cuando uno pierde los embarazos, viste que la gente por ahí no puede llegar a entenderlo, que uno se siente tan vacío y se siente tan mal y hay gente que te dice, bueno, pero no lo tuviste o no estuvo Claro, con vos claro. en tu casa, y es tan doloroso. En ese momento, ¿cómo podemos atravesar o intentar superar también esta pérdida? Bueno, yo te comento que muchas de las cosas que en ocasiones no he sabido cómo contestar, se las he preguntado al divino arcángel Gabriel. El divino arcángel Gabriel ha sido por mucho uno de los mayores canalizadores dentro de mi contacto con los divinos arcángeles. Entonces yo le decía, divino arcángel Gabriel, ¿cómo les hablo, ¿no? Acerca de este duelo. El divino arcángel Gabriel me decía que todas las almas, absolutamente, tanto las que son muy longevas como las que viven realmente muy poco tiempo, incluso dentro del vientre, ya están obedeciendo y siguiendo un plan, siguiendo un propósito que no siempre podemos cuestionar y que aunque cuestionemos, no siempre vamos a tener la respuesta, porque ¿cuál sería la respuesta de cuál es el fin de que yo tenga en mi estómago 6 meses en gestación a una criaturita y después no la tenga más? O sea, ¿cuál es el propósito? Realmente no vamos a entender de una forma muy clara qué es lo que sucede con esas almas, pero lo que sí el divino arcángel Gabriel me dijo que es muy interesante, y esto tiene que ver con otras investigaciones que he hecho, y ahorita voy para allá. Las almas que no llegan a nacer en la vida material o tridimensional fue porque era el único periodo de vida, por decir así, material, que requerían en su experiencia en ese momento. Al volver al mundo espiritual, nosotros tenemos la creencia de que los niños pues se quedan en un limbo o en algo así, pero realmente no es así, como me lo muestra el divino arcángel Gabriel. Ellos siguen evolucionando y siguen incluso creciendo, solamente que pues desde un punto de vista diferente a lo que sería una edad material o tridimensional, pero ellos siguen evolucionando y siguen creciendo. De hecho, recordarán esta película de el cielo sí existe, no Sí, sé si la recuerdan, sí, Sí, que sí, hay sí. una escena en donde el niño platica con una niña
y la niña le da a entender que es la hija de su mamá, que es su hermana, y que ella está ahí con unos años más, y la mamá no entiende nada porque dice, pero es que yo la perdí siendo muy pequeñita, o sea, no sé si de meses, pero ya tiene tantos años allá en el cielo. Entonces, esto también forma parte de unas investigaciones muy interesantes que he hecho a través de la vida después de la vida, de cómo es la vida después de la transición de lo que llamamos muerte física y cómo las almas continúan con una evolución y también continúan con un trabajo. De manera que, volviendo a tu pregunta, estas almitas era lo que necesitaban, era la experiencia que requerían, era un pacto o una promesa entre todas las partes involucradas, tanto la criaturita como los padres, y pues eso lo entenderán una vez llegados al mundo espiritual. Sí, eso es verdad, se entiende recién ahí. Es verdad, es verdad. Y uno lo empieza a ver como que sí, era lo que faltaba, ese complemento, quizás era el tiempito, como vos decís, que tenían que vivir y para uno, ¿no? La experiencia también. Y sí sabía, o sea, sí me pasó algo muy personal, de que cuando empecé a canalizar con los ángeles, yo preguntaba muchas cosas, ¿no? Y yo antes de mi hijo tuve una pérdida de un embarazo y se me presenta y tendría más o menos unos 20 años y me dijo, nunca preguntás por mi mamá. Me mató cuando me dijo eso. Y sí, porque se lo ve como crecido. Claro, sí. claro. Sí, en realidad es esa falta nuestra de conocimiento todavía, de que no entendemos que las armas están haciendo esa evolución. Exacto. Que nosotros siempre nos quedamos pensando si estarán bien, en qué estará. Lo mismo debe ser, Ari, los chiquitos que nacen y viven un tiempo, los bebés, o bueno, también era el pacto de esa alma, la misión que tenía esa alma, ¿no? Desde luego, trascienden y continúan con su evolución. Además, algo muy importante a nivel sistémico que a veces, y yo lo entiendo perfecto, porque son temas difíciles, no es un tema a que a uno le guste andar hablando de eso. Entonces, ¿qué pasa cuando a ti te duele algo? Pues tratas de no mencionarlo, no porque no te importe, sino porque no quieres entrar en un terreno que piensas que no vas a saber cómo vas a manejar o que a duras penas lograste levantarte como para volver a abrirlo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A que en ocasiones cuando hay una pérdida de un ser querido, de un hijo antes que el otro, no se menciona precisamente por esto, pero a nivel sistémico y a nivel energético es sumamente mencionarlo, toda vez que ya se hace esta aclaración, hey, necesito que me menciones. ¿Por qué? Por muchas razones. Entre ellas, por ejemplo, la personita que trascendió antes de ti, ¿ok? Necesita tener un lugar en el sistema. En este caso, a mí me sucede que mi madre tiene una pérdida de un niño antes de mí. Entonces, si no se le da el lugar a ese niño dentro del sistema, entonces la persona que viene en el vientre va a sentir que no pertenece o que está ocupando un lugar que no le corresponde. Entonces, entre otras cosas, entonces cuando tú dices, ok, tú no tienes, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía 3 hermanos, yo tenía 4, porque ya había habido una pérdida de un hermanito previo. Después, en un accidente, muere también mi hermano, el que me seguía junto con mi madre y mi abuela, que esta fue la tragedia que me envuelve a mí de niña. Entonces, pues obviamente los cuentas a todos como parte de la familia y eso también acomoda mucho la energía a nivel sistémico y cada quien está ocupando el espacio que requiere ocupar. Sí, tal cual, Ari. Bueno, eso es lo que me pasaba a mí, que yo soy hija única en este plano, pero la realidad es que mi madre perdió 2 embarazos y yo nunca me sentía aquí, no sé cómo es en México, pero en Argentina siempre se habla de que los hijos únicos son los consentidos, que se les da todo, que la exclusividad, que son egoístas. Yo la verdad que no soy así, no me criaron así y yo no me sentía como hija única. Y entonces sí, a través del tema de las constelaciones y cuando uno empieza a entrar más al mundo espiritual, ahí lo entendí. Digo, claro, yo soy la tercera, soy la más chica de 2 y los tengo integrados en mi árbol, los tengo conmigo y cambió muchísimo la energía porque como que recibí su amor, como que dijeron, bueno, nos estás reconociendo, somos 3. Claro, claro. Es muy importante el reconocimiento porque hay un amor, dijera Brian Weiss, que no termina con la muerte. De hecho, el origen etimológico de la palabra amor es a sin muerte. Entonces, el amor es eterno. Hay una liga que siempre nos va a unir tanto a los hermanos que no hemos conocido como a quienes sí hemos conocido que ya no están en esta vida,
que están probablemente en otro cuerpo o que pueden estar evolucionando en los planos de luz, pero hay esa liga silenciosa, invisible, que es el amor que siempre nos va a tener unidos. Ari, es fundamental que ocupen su lugar energético también por cuestiones que pueden llegar los niños que siguen a sentir algún tipo de vicios o alguna parte de vida que por ahí tendría el niño anterior, digamos. Sí, por supuesto que sí, desde luego. Puede haber desde un sentimiento de rechazo ante los padres, puede haber un sentimiento de rechazo hacia sí mismo. Puede ser que probablemente esta adicción, por ejemplo, ya se haya estado gestando en generaciones anteriores y como no se trató, como se trató como un secreto, entonces lo que empieza a suceder es que empieza a encontrar figuras que lleven a cabo este papel. Algo que dice Bert Hellinger, hablando un poco de las constelaciones familiares, es que el sistema no admite espacios vacíos. Entonces, si hay algún papel, algo que se tenga que llevar a cabo por parte del sistema, pues evidentemente va a encontrar un representante. Es por ello tan importante que si hubo un padre ausente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy interesante, ¿no? Que yo lo he visto mucho en terapia. De pronto, el papá se niega porque el papá abandona, porque el papá se va, porque el papá muere por cualquier cosa. Entonces, ¿quién toma el lugar del padre? El hijo mayor toma el lugar del padre. Entonces, ahí hay una sustitución de un papel, sí, porque el sistema no admite espacios vacíos, el padre biológico no está, pero al final hay un representante que luego no puede hacer su vida porque él está ocupando energéticamente el lugar del padre. Energéticamente ya tiene una unión, ya tiene una esposa. Estoy hablando energéticamente, que en este caso vendría siendo su madre. Entonces, esta persona que atrae o no atrae a ninguna persona disponible emocionalmente o va a atraer a puras personas que simplemente no van a poder vivir en plenitud la relación, porque sabe que si atrae a una persona que viviera, con la que pudiera vivir una relación plena, tendría que abandonar a su madre como previamente la abandonó el padre. Claro, y Entonces, ahí también se cumpliría lo que son las lealtades, ¿no? Porque sigue leal Claro. al vínculo con su madre, ¿no? Totalmente. Y yo tuve un paciente que ya tenía 65 años cuando su madre trasciende y me dice, Ari, es que no sé qué hacer con mi vida, ya no sé qué hacer, no le llamo la atención a ninguna mujer, ya no sé cómo llamar la atención a una pareja, me siento solo. ¿Por qué? Porque estuvo fungiendo un papel que no le correspondía. En este caso, aquí siempre rendir tributo al padre, como haya sido irresponsable, responsable, amoroso, haya muerto de una forma trágica, como haya sido, rendir ese papel y no permitir que ninguno de los hijos de ningún tipo digamos, de posición, ni el mayor, ni el menor, ni el del medio, nadie ocupe el lugar del padre, más bien el lugar del padre queda vacío, pero ahí hubo una presencia, ahí hubo una energía, y ahí siempre va a estar, de manera que así no se entorpece el desarrollo emocional, amoroso y profesional de los hijos. Esto por mencionar solo un ejemplo. Claro, ¿no? y también quedaría ocupado la energía de la madre. Claro, totalmente. Por supuesto, porque la madre obviamente ya tiene una pareja energética y pues no podría venir alguien, ¿no?, a ocupar ese papel porque ya hay alguien ahí y regularmente suele pasar que hay este choque, ¿no?, entre las energías, entre, oye, yo estoy cuidando a mi mamá y quién es, ¿no?, y a lo mejor quiere hacerla sentir feliz, pero ahí hay un contrachoque con el hijo y el hijo no se da cuenta que así como bloquea la vida sentimental de la madre, está bloqueando su vida sentimental también. Claro. Y esto también aplica para parejas, ¿no? Por ahí cuando Claro. uno se separa, que también trasciende ese duelo y no suelta a la persona que corresponde, también queda ocupado ese lugar y se hace como una cadena para las demás parejas que vienen, ¿no? Totalmente. Ahí hay una energía de triángulo. Ahí me gustaría mucho hablar de esto, porque es sumamente importante, Gaby, cuando vamos a suponer, porque esto es energético, independientemente de que las personas lo veamos o no, esto sucede.
Vamos a suponer que hay un divorcio, vamos a suponer que hay una ruptura y una de las partes se va porque se tiene que ir, porque se quiere ir, porque encontró otra pareja, porque se va a otro país, por cualquier causa, y la persona que no lo tolera, no lo soporta, continúa con esta energía, ¿ok? Es como si, ok, te tienes que ir, lo tengo que aceptar, pero no es que yo quiera que tú te vayas, tú vas a seguir en mí de alguna manera, y esto no nada más es filosofía. ¿Qué sucede? Que al tiempo la persona que no suelta, como la persona que soltó, siguen cargando y llevando consigo como un tercero, ¿sí me explico? Digamos, el que se fue, hay una sombra que es la tercera o el tercero en discordia, y el que se quedó también tiene ahí un tercero y una tercera en discordia. A veces yo imagino, ¿no? Una cama, ¿no? Donde está el hombre con su nueva pareja y en el medio la expareja, ¿no? Sí. O en este caso la mujer, su nueva pareja y en el medio el anterior, porque obviamente es un fantasma que no se ha ido y no se va a ir. Y esto, más allá de cuestiones energéticas, también trae implicaciones físicas, porque es el sentir no pertenecer, no soy lo suficiente, tú siempre tienes que tener ahí un nexo o no sé qué está pasando. Por eso es que algunas personas de una eligen cortar el nexo, pues para no acarrearse problemas, ¿no? Pero realmente sí hay consecuencias. Y Ari, ¿cuál sería la terapia por ahí cuando está este tercero, ¿no? Cuando está este triángulo hecho desde la angiología, ¿cómo podríamos ayudar? ¿Qué podríamos hacer para que se vuelva a abrir ese espacio? Un corte energético. Mira, te voy a platicar un poquito de algunos casos que yo he tenido que son muy interesantes y que es increíble, porque además es increíble. Mira, hay casos, por ejemplo, donde vamos a hablar de él y ella, ¿no? Él, por ejemplo, ya tiene otra pareja, ya está con alguien más, pero la energía de él está sobre ella, como la ex, como una situación de pertenencia, ¿sí? O sea, yo soy feliz acá, yo tengo mi nueva pareja, pero tú eres la mamá de mis hijos o eres la persona con la que yo tengo un nexo importante y no la sueltan. Es decir, ellos están allá en su vida, pero tienen una energía muy, muy grosa sobre la expareja. Entonces, esta pareja pues se la ve muy complicada para poder atraer a otra persona. Esto desde luego es muy egoísta. Hay personas que lo hacen de forma consciente y otras personas que lo hacen de forma inconsciente, pero de todas maneras lo hacen. ¿Qué hay que hacer? Un corte de energías. Primero que nada, hacer consciente a la pareja pasada, porque a veces la pareja pasada ni siquiera lo sabe, más o menos lo intuye, ¿no? Como que dices que como que a él no le encanta que yo salga con alguien, yo lo veo a él con su pareja feliz, pero si él me ve con alguien se molesta, ¿no? Y algunas lo toman hasta como un halago, cuando eso no debería ser un halago, ¿no? En absoluto. Entonces, básicamente, llevarlas a terapia, a que rompan ese nexo y desde luego un corte de energías, un divorcio energético para que lo suelten y lo dejen, porque en muchas ocasiones ni siquiera es la persona que se quedó la que no lo suelta, sino el que se fue y que además está con otra persona. Claro, claro. Y qué importante darnos cuenta y poder discernir eso, ¿no? Claro, y lo mismo con, bueno, como decíamos, con duelos de acá nos preguntaban hijos que se van de las casas, cambios de trabajo, mudanzas, porque todos son procesos de duelo, pero por ahí yo sigo enganchada, añorando de lo bien que mi compañero de trabajo, mi amigo, y sigo como enganchada ahí, ¿no? Ahí cómo podríamos estos ciclos cerrarlos. Sí, por ejemplo, primero que nada, vale, entendiendo justo que son ciclos que no podemos brincar, no podemos pasar de largo por una situación que definitivamente va a formar parte de nuestra experiencia de vida. Vamos a hablar, por ejemplo, del nido vacío, vamos a hablar, por ejemplo, de estos compañeros de trabajo, de estos casi algo, ¿no? Que bueno, ahorita vamos a ir para allá. Bueno, primero que nada, la cuestión del nido vacío es muy dura, es muy difícil. Yo siempre les he aconsejado a las mamis, a los papis, que tengan una vida alterna, además de ser mamá y papá, porque en ocasiones las madres se centran solamente en ser madres, así sus hijos tengan 45 años, están felices porque sus hijos siguen viviendo en casa y porque no ven una opción de quedarse solos, ¿no? Entonces yo siempre les digo, a la edad que tu bebé, que tu hijo, que tu adolescente, que tu
hombre, mujer, hijo, se quieran ir, que se vayan tranquilos, que se vayan, ábreles las alas, extiéndele las alas para que se vayan, más allá de estarlos chantajeando, presionando, para que no se vayan, de que tú te vas a quedar solo. Esto realmente es todo un tema porque yo sí considero que como padres sí podemos ser muy egoístas. Y no hay que olvidar que nosotros ya tuvimos una vida, que nosotros ya elegimos, que nosotros en algún momento también partimos, le rompimos el corazón a mamá y a papá para irnos a buscar nuestros sueños. Entonces no tenemos una moral como para decir, hijo, quédate conmigo porque yo me voy a quedar solo. Es completamente egoísta y eso yo considero que en absoluto se debe hacer. Me parece totalmente, pues, no sé ni cómo llamarlo ni siquiera, no me cabe en la cabeza. Pero cuando ya se va el hijo, cuando ya le das la bendición, pues yo siempre les digo, ¿sabes qué? Ten una vida alterna, ten tus propias actividades, métete a una clase de tal cosa, a una actividad, ponte a estudiar una carrera, lo que quieras, pero ten tu propio plan de vida para que no se te acabe la vida cuando los hijos se van, porque realmente es pues sumamente difícil, muy duro, y aunque entendamos racionalmente que nuestros hijos están pues obviamente bien y están mejor, pues el corazón le tarda mucho en entender. Entonces nos va a ayudar mucho tener una vida alterna. Ahora, no sé si te referías un poquito a esto, Vale, a estas personas que, por ejemplo, están ahí, pero no están, no quieren que te vayas, pero tampoco están contigo y te hacen perder el tiempo. No sé si te... Sí, 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 también, sí, porque hay también. preguntas sobre También. eso. Sí, sí. Tenemos acá varias preguntas y han preguntado sobre eso, como dice Gaby. Después también está el duelo, que no creo que mucho no se ve, pero cuando una persona deja su vida activa, deja de trabajar, ¿no? Ay, sí. ¿Qué pasa ahí? Y, viste, mucha gente que siente que, ¿qué hago ahora? Sí. Fíjate que esto me gusta mucho, por ejemplo, en el programa de televisión que tengo en Unicable, me mandan mucho estas preguntas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, mira, ¿qué te va a dar a ti definitivamente como la alarma de que ya tienes que dejar de trabajar? Tu cuerpo, tu energía. Hay personas que incluso les dicen, ya te tienes que jubilar y ellos no quieren jubilarse, pero aún que tú digas, ¿sabes qué? La verdad es que sí, ya me quiero jubilar porque a lo mejor mis fuerzas no son las mismas, tener un plan B también. O sea, yo soy de la idea y a mí me encanta y me apasiona decir, ok, ya no estoy en un trabajo de oficina, pero ahora estoy en un emprendimiento. Ahora puse, no sé, a lo mejor me puse a vender frutas, a lo mejor me puse a vender algo por internet. Además, todas esas cosas que dicen de que las personas mayores no pueden usar la tecnología, para mí, o sea, es que para mí todo lo que me digan que no se puede, claro que se puede, o sea, no, para mí no existen las limitaciones. Entonces, obviamente de esa misma manera yo a las demás personas las impulso. Si tú tienes 70 años y tú todavía tienes fuerza para trabajar, sigue trabajando. Si ya no tienes fuerza para trabajar en un concepto, entonces busca un emprendimiento, pero sigue trabajando. De hecho, les voy a comentar que hace muy poco, Vale lo sabe, estuve en Japón, y una de las cosas que más me llamaba la atención a mí y a mis hijas era ver personas, pero muy grandes, pero cuando te digo muy grandes, te estoy hablando de personas de más de 80 años en el metro, subiendo y bajando a su propio ritmo, a su velocidad, personas grandes de edad, ¿ok? Que seguían en el mundo laboral y de hecho, si nos ponemos a investigar, Japón es uno de los países donde hay mayor cantidad de personas grandes ya de edad, mucho más grandes que el normal, y ellos siguen trabajando. Entonces, si te hace feliz el trabajo, trabaja en lo que quieras, sube, baja, ve, pero para ello es muy importante también cuidarnos mucho en los años previos a la vejez y desarrollar pues hábitos de vida saludables para pues ser independientes también, Vos sabés, en lo más Ari, posible. que yo trabajé muchos años en farmacia, ¿no? Y cuando veía en farmacia que alrededor de los 50 y en adelante, las mujeres entraban en una depresión muy grande por este tema de que los hijos se iban de las casas, que ya empezaban su vida. Y siempre recuerdo que de alguna manera les aconsejaba justamente esto: empiecen a hacer cosas por ustedes, vayan a un gimnasio, tengan un poco de vida propia, porque se ve una gran depresión a partir de esa edad en
adelante, es como que empieza a caer esto de, bueno, hice todo por mis hijos, por mi casa, sostuve una familia, pero por mí no hice nada. Yo siempre digo, es pararse en el camino y mirar hacia atrás qué hizo uno por uno, y tal vez ahí encuentra la respuesta de, bueno, no hice todo lo que quería, y es el momento de empezar a hacerlo. Claro, quizás son estos mandatos sociales, ¿no? De que la mujer lo único que tenía que hacer, y la verdad que no es una pavada haber sostenido una familia, haber criado hijos, esto de subestimar el rol de la mujer. Claro, el tema es que después te das cuenta, ¿viste? Sí. Exacto. De hecho, en algún momento en una estación de radio estaba yo planteando esto, y para mí esto es muy importante decirlo. Digamos que la fórmula del éxito para cada persona es diferente y está bien. Definitivamente yo lo llegué a comentar en radio. ¿Qué de malo tenía, por ejemplo, la mujer de los 50, ¿no? Que hemos criticado tanto, ¿no? Que casi la hemos querido olvidar y borrar de la historia. La mujer que se dedicaba a su casa, la mujer que se dedicaba a su esposo, que desde luego no estoy para nada justificando que hubiera maltrato, ¿no? En absoluto. Pero pues esta mujer que se dedicaba tranquilamente, que tenía un esposo sano mentalmente, que no la maltrataba, que la amaba, que la proveía. O sea, realmente justo tengo un curso que se llama No soy una guerrera, soy una diosa, que hace este viaje por toda la historia, por década, de cómo las mujeres nos hemos ido transformando al grado tal de que actualmente hay una gran confusión, ¿no? ¿Qué está bien, qué no está bien, qué tengo que permitir, qué no debo permitir? Pero un poco volviendo a lo que dice, sí, efectivamente, además, pues hablemos de que en esta década, los años digamos, ya cuando tienes 40 y tantos, 50 y tantos años, pues ya comienza la perimenopausia, la menopausia, empiezan los cambios, otra vez cambios biológicos bastante fuertes. Entonces, pues es muchísimo mejor prepararnos con, pues todo lo que son, y vitaminas, ejercicio, etcétera. Yo lo he platicado, por ejemplo, mi madre cuando trasciende, mi madre me tuvo ya grande a mí, mi madre trasciende a los 53 años, yo jamás vi a mi mamá ni con nada. O sea, yo nunca vi a mi mamá que le daba calor, que le daba frío, que estaba de malas, que estaba de buenas, jamás. Entonces, obviamente yo me quedé con esa memoria, y obviamente para mí los cambios hormonales han pasado de noche, ¿no? Salvo que sí de repente tengo que cuidarme un poquito más el peso, todo lo demás, o sea, para mí ha sido completamente intrascendente. Pero sí, de que hay cambios, y que definitivamente es importante irnos preparando tanto biológicamente como emocionalmente y académicamente, incluso para el momento en que los hijos se vayan. Y qué bueno esto, ¿no? De que hoy por hoy tengamos todas estas herramientas holísticas que nos ayuden tanto para enfrentar todos estos temas de las diferentes formas de duelos que hay, hasta con amistades, con situaciones en que una amistad por ahí se termina, porque son cíclicas. Muchas veces pasa que cumplen un ciclo y se terminan. Sí, eso qué importante es saberlo, ¿no? Sí, en ocasiones esta cuestión de la amistad también hay que verla pues desde un punto de vista muy, pero muy objetivo, ¿sí? Y definitivamente no todo se puede llamar amistad. O sea, estamos en momentos donde podemos estar trabajando, colaborando con unas personas, nos llevamos súper bien, pero eso pues no se le llama amistad, ¿no? O sea, realmente hay que entender qué es la amistad. Para mí este tema es muy, muy especial porque yo siento que no a cualquier persona le puedes llamar amiga. Yo en algún momento, pues esto lo aprendí mucho de mi madre. Mi madre siempre era una mujer que hablaba mucho con los ejemplos. Y ella decía, mira hija, cuando tú cuando te das cuenta de que hay amistad, cuando realmente más allá de la competencia que puede haber a nivel laboral, sigue prevaleciendo la amistad. Pero si hay ya una competencia a nivel laboral y de pronto ya comienzan a estarse picando una a la otra, pues es que eso no es una amistad, eso es una camaradería, se la pasan bien, son colaboraciones, pero no son amistades, porque incluso en ocasiones, y bueno, te llega a suceder, te llega a pasar, de que estás muy en conexión con una persona. Bueno, esto yo se los comparto a nivel muy personal. A mí me ha llegado a suceder que estoy muy, muy en contacto con una persona y yo sé perfectamente bien quién es esa persona, y yo sé perfectamente bien que esa persona no es mi amiga. Eso no significa que no voy a hablar con ella, que no voy a compartir con ella. Me sucedió con una amiga que todo era acerca de ella, todo yo, todo el tiempo hablaba ella, todo el tiempo, bueno,
yo sabía quién era, yo la escuchaba porque además yo no tenía nada que demostrar, pero obviamente en el momento en el que ella se voltea, justo cuando a mí me dan una oportunidad laboral buenísima, pues ella se molesta, dije, bueno, no perdí nada, yo siempre supe quién era ella. O sea, Sí. no hay que engañarnos. Sí. Claro, acá nos preguntan, Ari, que podemos aplicarlo, creo que a todas las etapas de duelo, ¿cómo hacer para ayudar a una persona que no puede dar ese paso y sigue enganchada con o la separación de pareja o el duelo? ¿Cómo los podemos ayudar con los ángeles o qué les dirías vos? Ok, primera cosa, cuando una persona no quiere soltar un duelo, es porque lo único que le queda de esa persona es la forma en la que se siente con respecto a eso. Te lo explico de otra manera. Alguien ya se fue hace 10 años, ya tiene una nueva pareja, pero la única forma de no soltar a esa persona o de no soltar ese algo es el hecho de yo no salir adelante, yo no levantarme, ¿ok? Esto es a nivel muy inconsciente. Ahora, sí es muy importante que se determine que si una persona ya pasa un cierto tiempo en un mismo estado de ánimo, ya requiere una ayuda profesional, o sea, requiere una terapia. Desde luego también requiere probablemente no solamente una red de apoyo, porque la red de apoyo ahí está y te puede escuchar 20 veces que hables de la misma cosa, ¿no? Pero básicamente una red de apoyo y desde luego esto que hablábamos un poco al principio, postrarse y decir, divinos ángeles, arcángeles, yo sé que ustedes tienen un montón de maneras de poder ayudarme, porque ciertamente la voluntad es importante, el que tú sepas que quieres, tu carácter es importante, pero donde ya no alcanza uno a llegar, cuando tú llegas y te entregas ante la divinidad, entonces la divinidad empieza a actuar de formas a veces misteriosas, de formas milagrosas, de formas en las que tú ni siquiera hubieras esperado. Lo único que se te pide es dar el primer paso, entrégate, ábrete a la posibilidad de que pueda haber muchas otras formas de poder ayudarte y sí, definitivamente que esté en observación para ver si pues no es una persona que pueda estar en riesgo, por ejemplo, de un desvivimiento, como ya dicen en las redes sociales, o lo que llega a suceder mucho con muchas mujeres que también, pues obviamente yo no lo entiendo, ¿no? Incluso llega a pasar con algunos hombres, esta alineación parental que hacen con los chicos o de pronto el hecho de como tú eres lo único que me queda de tu padre, pues contigo me desquito, ¿no? Y tantas cosas que suceden que sí urge que haya un apoyo emocional y psicológico para esas personas, además de espiritual. Sí, sí, sí. Y bueno, vos nos habías comentado, volviendo un poquito al comienzo, el disparador que era el tema del duelo, desde lo tradicional, lo trascendental que se puede entender por duelo, nos habías comentado que con el arcángel Raziel y el arcángel Raimiel podíamos trabajar. No sé si nos querés regalar una oración, ¿qué podrían hacer como para que lo tengan para el bienestar de los que se quedan, para el bienestar de su familiar trascendido? Lo que vos te parezca que puede ser resonar. Claro que sí, o sea, por ejemplo, cuando ya sabemos que la persona ya está desahuciada o cuando ya sabemos que la persona ya estuvo en el hospital y ya se fue, pues recordar que no se van inmediatamente. Hay un periodo de 9 días físicos en los que ellos están por los mismos círculos, por los mismos lugares, por donde ellos conocían, se pueden llegar a manifestar con las personas queridas, pueden llegar a soñarlos, pueden llegar a escucharlos, porque ellos están los primeros 9 días después de la transición cerca, pero con el fin de que atraviesen y no tengan miedo, podemos seguirles hablando. Si tenemos la suerte de estar con la persona cuando deja el cuerpo, el oído es el último de los sentidos que se apaga, entonces hablarle, decirle, ve tranquila, ve tranquilo, busca al arcángel Azrael, busca al divino arcángel Remiel, busca a los divinos ángeles para que esa persona se vaya tranquila. La podemos envolver en esta luz, concretamente ni Remiel ni Rafael ni Azrael tienen colores de rayo, pero sí podemos encender una vela blanca en ese momento, decirles que los tomen bajo sus sagradas alas y los conduzcan al mundo espiritual para que ellos se den cuenta de que ya están trascendidos y comiencen con este camino de evolución al mundo espiritual del que hablábamos un poquito, de que no termina con la muerte, sino de que ellos siguen evolucionando. ¿Qué podemos hacer? Envolverlos en luz, visualizar, pedir al amadísimo arcángel Azrael, al amadísimo arcángel Remiel, que vayan por esa persona, que la conduzcan, que la rodeen, decirle todo va a estar bien, te amamos,
todo va a estar muy bien, sigue adelante, nosotros vamos a estar bien, porque a veces esto es lo único que necesitan, saber que nosotros vamos a estar bien. En caso de que haya habido una transición por accidente, ¿ok? En muchas ocasiones la persona, el alma, se queda transitando por el lugar del accidente, por eso los llegan a ver en ocasiones, ¿sí? Ya sea que puedas ir físicamente al lugar del accidente o mentalmente enviarle esa luz, mandarle los arcángeles para que lo puedan, digamos, dirigir. Hubo un caso pues, muy impresionante en donde, palabras más, palabras menos, este hombre tiene un accidente en la carretera, Acapulco, México, Acapulco, y entonces él se queda dando vueltas en el kilómetro donde se dio el accidente, y yo le dije a su esposa que le llevara una camisa nueva al kilómetro donde se había él accidentado, porque lo único que él podía ver en el shock en el que estaba como espíritu era sangre en su camisa blanca. Entonces yo le dije, como un acto de amor, llévale una camisa, háblale, dile que se vaya, que se ponga esta camisa en el mundo espiritual y que se vaya tranquilo porque ya no pertenece a este mundo. Wow, qué experiencia, ¿no? Y qué hermoso poder hacer eso, porque a veces pensamos que nosotros no podemos hacer nada por ellos y siempre le pedimos que nos ayuden, que nos cuiden, nos dan señales, pero cómo con algo así podemos decirles que bueno, que vamos a estar bien y que tampoco ellos están solos, ¿no? Eso me parece muy importante. Exactamente. Lo que sucede es que es muy importante entender que todo lo que nosotros aprendamos en el mundo del mundo espiritual en esta vida nos va a servir en la otra. El hecho de que muchas personas no se quieren ir cuando existe la transición es porque están apegados a algo, están preocupados por algo o simplemente no saben cómo irse. Tengo el caso también del esposo de una amiga mía, mamá de compañeritos de mi hija de escuela cuando eran chiquitos, que él trasciende alcoholizado. Entonces me busca ella para hacer contacto con su esposo porque ella lo sentía muy presente y se quedó muy preocupada porque pues tenía 38 años de edad. Y cuando hay un contacto con él literalmente, como yo lo pude ver, estaba completamente perdido, era como si siguiera alcoholizado, estaba como en una cápsula, estaba como en un lugar ahí encapsulado solo y no sabía para dónde moverse. Y entonces era como, sí, me voy, pero ¿a dónde? O sea, Claro, yo no estoy viendo no ni un sabía. túnel ni nada. Entonces, bueno, fue decirle ahora que buscar el túnel, que soltara a su esposa, que soltara a sus hijos, que se perdonara y bueno, que caminara hacia la luz, porque realmente no todos tienen el mismo proceso. Claro, un poco como que se quedó sin entender lo que había pasado, ¿dónde ¿no? estaba? ¿Dónde estaba? Exacto. Es que no saben dónde están. Entonces Claro. es como si, o sea, tú me dices que me vaya a dónde. Claro. O sea, en ocasiones me con trascendidos que dicen, ¿y a dónde me voy? ¿No? Entonces es abrirles, en ocasiones es abrirles el portal, decir, aquí hay un portal, ve, entra a la luz, ahí está, porque es ayudarlos. En muchas ocasiones, muchos de ellos se comunican con personas que ni siquiera conocieron en la vida material, porque son quienes les van a ayudar. Si de repente tú te encuentras a una persona que tú no conociste y te está pidiendo ayuda, más allá de que te espantes, te asustes, pedirle al divino Arcángel Miguel, ok, Arcángel Miguel, ¿qué necesita esta persona? Ábrele un vórtice de luz para que se pueda ir, porque en ocasiones buscan a personas espirituales para que los ayuden, no porque pretendan espantarlos, sino porque son las únicas personas que los pueden ayudar, ya que muy probablemente sus seres queridos ni siquiera tienen el conocimiento de cómo hacerlo. Me ha pasado, Ari, yo tengo la media unidad desde los 8 años y me ha pasado de que la mayoría de las veces se presentan a contar su historia y a pedir que por favor sean ayudados en lo que necesiten para trascender. Sí, es tal cual eso. Necesitan ser escuchados para poder trascender. A veces se presentan así. Sí. Suele pasar Así eso. es. Suele pasar eso. Bueno, a mí me suele pasar que por ahí presiento. Sé que alguien se enfermó y como que me dicen, bueno, esta persona ya va a trascender. Y a veces es como que uno dice, ¿qué hago con esta información? Le envío luz a esa alma, se lo digo a la familia, porque es difícil cómo manejar ese proceso, ¿no? Porque para nosotros los que nos quedamos siempre son los que estamos ahí sufriendo, no sabemos qué hacer.
acá es verdad que estamos todo el tiempo pidiéndoles, que a veces yo le digo a la gente, traten de no estar, porque siempre se dice que retienen el alma, a ver si eso es verdad, Ari, de que uno cuando lo llora mucho, ¿es verdad que no los dejamos, los molestamos o son mitos esas cosas? Ese es un error y qué bueno que me lo preguntas, Vale, porque yo siento que es un error y es una crueldad, ¿ok? El duelo se tiene que llevar a cabo, el duelo se tiene que ejecutar. Eso de no le llores porque lo detienes me parece una crueldad. Entonces, ¿qué haces con ese dolor? ¿Te lo comes, lo guardas? ¿Qué haces? No, definitivamente cuando hay una pérdida tan fuerte, cuando hay una situación tan dolorosa, evidentemente es tocar ese sentimiento, es llorar, es limpiar, es trabajarlo. Y obviamente ellos saben, no les va a agradar, no les va a gustar vernos así, pero lo entienden. Además, hay que entender que cuando ellos parten del plano material, ¿ok? Ellos simplemente se van a seguir experimentando la vida desde la forma en la que la van a experimentar ahora. Entonces, digamos que vamos a hablar de un duelo normal, de un duelo como de los que más se oye, ¿no? Pues se ve el túnel, ellos se van, se encuentran con los ángeles, arcángeles, sus seres queridos, van a los estados de conciencia a los que les toca, ellos continúan su evolución y desde luego que van a estar al pendiente de ti, van a ir y venir, por decir así, pero lo ideal es que ellos continúen con su proceso de evolución. Sin embargo, ellos vienen, ellos están contigo, ellos pueden ver cuando lloras y lo pueden entender, van a sentir una gran tristeza, pero ellos también se tienen que seguir desarrollando. No sé si me estoy explicando. Sí. No es que se queden pegados a ti porque tú estás llorando. No. Ellos tienen que seguir su evolución, vamos a decir. Sí, tal cual. Exacto. Bueno, se nos está acabando, lastimosamente se nos está acabando el tiempo, Ari. Me encantaría tenerte mucho más tiempo, espero que no sea la única vez. Gracias sinceramente por tu humildad, por compartir siempre tus conocimientos en todas las redes que te seguimos. Siempre estás hablando, siempre estás ayudando, siempre estás enviando luz. Gracias de verdad y de todo corazón. Muchas bendiciones para vos y bueno, esperamos verte muy, muy pronto. Sí, Ari, decinos tus redes, si querés contarle a la gente si hay algún curso en el cual se puedan anotar, así como la formación que estoy haciendo yo. Y gracias porque ni bien te dije, me dijiste sí, sin preguntarme nada, sin condicionamientos, con esa generosidad que hace a las grandes personas. Sí. Así que eso que la gente lo sepa también, porque no es normal, ni en la espiritualidad, ni en la vida, ni en los maestros, que la gente sea así como sos vos, Ari. Te lo digo públicamente como te lo dije en privado, porque nada. Honor con honor se paga, ¿no? Mi cachito de vida mexicana y está muy feliz. Gracias, Vale. Yo muy feliz también de que estés en la formación. Gracias por esta entrevista, Gaby, también por este espacio tan maravilloso, por permitirme platicar de esto, yo con todo el amor del mundo. Y claro, mis redes sociales, estoy como @Ariadna_Tapia, ok, en todas las redes sociales. Y también invitarlas para que se sumen a un grupo de WhatsApp. Pronto vamos a hacer la convocatoria para la siguiente generación de angelología, así que les doy el código institucional. Ay, sí, Gaby, ya que te platique, Vale, cómo va, que está espectacular, ¿eh? Sí. Sublime. Sí. Ahí voy a estar. De verdad, muchísimas gracias, te amamos y bueno, te esperamos pronto por Argentina para poder darte un beso y un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas bendiciones, Ari. Te queremos. Chao, hasta pronto. Gracias. Ahí, @Ariadna Tapia, ok. Hasta pronto. Besitos. Gracias. Beso enorme. Qué lujazo. La verdad que sí, ¿no? Quedamos Por favor, por así. favor, era lo que Dios tenía destinado para nosotros, para este programa, en este mes aniversario, cerrarlo con broche de oro. Un lujo. Así que bueno, espero que le hayan servido todo lo que dijo Ariana a muchas personas. Enviamos luz para todos los que están atravesando esta situación de duelo, cualquiera sea y en todas sus etapas. Y los esperamos el próximo viernes. El próximo viernes, creo que felices. Felices, mañana nos vamos al retiro, a seguir trabajando, así que bueno, vamos a subir a redes todo para que vean. Y no sé vos, pero yo también sentí aquellos trascendidos nuestros que no estaban como que estábamos acompañadas, ¿no? Estuvieron muy presentes. Estábamos acompañadas, así que realmente bendecidas. Bueno, bendecido fin de semana, gracias a todos, tuvimos muchos comentarios, muchas personas conectadas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @streamingdeluz, en Instagram y en TikTok. ¿Tus redes, Gaby? Centro de Luz Angelical 77.
Y la mía es Vale Rosas Angióloga. Y si quieren suscribir, se suscriben a Radio Monk, así ven el programa en vivo, lo pueden ver grabado o lo pueden ver en Spotify, van viajando en el auto, en el colectivo, en el tren con nosotras. Y bueno, nada, felices, agradecidas con Dios, con los ángeles, con nuestro universo y con Ariadna, que lo dio todo. Lo dio todo, como siempre. Así que Gracias. bendecida tarde. Chau, chau.